Hola, vamos a grabar nuevamente la tutoría porque quedó mal grabada, entonces voy a revisarla nuevamente. Em, Vamos a hacer los mismos ejercicios, añadí uno de hecho, así que mucho mejor. Ya, vamos entonces con el primero, dice una firma extranjera de automóviles tiene dos fábricas, A y B, que producen tres modelos. Tenemos entonces un modelo SUV, un modelo deportivo y furgonetas. Luego nos dicen que la capacidad mensual de producción de la fábrica A es de 200 SUV, 150 deportivos y 300 furgonetas. Y la capacidad de producción de la fábrica B es de 100 SUV, 200 deportivos y 400 furgonetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a tener dos fábricas y dentro de cada fábrica vamos a tener tres tipos de modelos para fabricar. Entonces, en un principio nos van a pedir escribir una matriz con los datos de producción de la firma. Ok. Entonces, por un lado vamos a tener que escribir tanto, em, bueno, primero tenemos que, disculpe, tenemos que la firma uno o mejor dicho, la firma, tiene entonces dos fábricas, tiene la fábrica A y la fábrica B. ¿Ok? En la fábrica A, entonces tenemos 200 sub, tenemos también 150 deportivos y tenemos 300 furgonetas. Luego tenemos la B que dice ser 100 sub, luego tenemos 200 deportivos y luego tenemos 400 furgonetas. Ya. Entonces nos piden escribir estos datos que nos están dando como matrices. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que la firma puede tener entonces una afluencia o una representación de los datos, por decirlo así, de la producción, igual a Q1, y voy a decir ahora por qué es Q1, y vamos a tener entonces una matriz que va a representar 200, 100, 150, 200, 300 y 400. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá fue decir que básicamente en un lado voy a tener la fábrica A, lo voy a poner con azul, sube un poquito el brillo. Y por otro lado voy a tener la fábrica B. Entonces, perdón, alguno le puede, eh, dejo de compartir pantalla. Alguno le puede surgir la duda, ¿no es cierto?, de por qué no se ponen hacia el costado. Y justamente la respuesta es que sí se puede poner hacia el costado, es decir, 200, 150 y 300, y abajo entonces la fila 2 sería 100, 200 y 400. Entonces serían dos formas de escribir nuestra matriz. Lo importante después es ser consecuente con lo que escribimos. Podemos tomar tanto Q1 como Q2, pero lo importante es que una vez ya decidido cuál vamos a ocupar para después para las preguntas posteriores, nos quedemos siempre con esa. Entonces, ahí estarían como los dos tipos de representación que podemos lograr para la fábrica, tanto A como B. Y bueno, la producción en general, que es lo que nos pedían. Entonces, después nos preguntan los precios de venta. Bueno, primero vamos a mostrar acá que esta ya la tenemos lista. Ya. Los precios de venta de los modelos sub deportivos furgonetas son 35, 40 y 20 millones de pesos, respectivamente. Determina usando producto matricial la ganancia de cada fábrica. Entonces, básicamente nos están diciendo que P1
es igual a 35, 40 y 20, o P2 sería 35, 40 o 20, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué matriz Q1 o Q2 elijamos nosotros. Entonces, lo mismo aplica para los precios. Lo mismo que aplica para las matrices de producción, aplica para los precios. Depende de qué matriz escojamos nosotros, em, cuál vamos a elegir para los precios. ¿Qué es lo importante acá? Que recuerden que una matriz, que es por ejemplo 3 por 2, no puede ser multiplicada por una 3 por 3. Tiene que ser multiplicada por una, por ejemplo, 2 por 3. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre que las columnas, la columna de la matriz 1 y la fila de la matriz 2, esta sería entonces la matriz 1 y esta sería la matriz 2, entonces sería la columna, esta sería la fila. Entonces, la columna de la matriz 1 debe ser igual a la fila de la matriz 2 para que se puedan ser multiplicadas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ay, disculpe. La única forma de que... Lo voy a dejar de hecho escrito mejor. La única forma es que nosotros tenemos de multiplicar tanto P1 con Q2 o P1 con Q1 es justamente realizando esto, diciendo que P1 por Q1 es posible. ¿Por qué? Porque si yo digo que P2 por Q2, estoy diciendo que es una 1 por 3, perdón, una 3 por 1 por una 2 por 3, entonces no calzan las dimensiones. Entonces lo que yo voy a hacer acá es decir 35 perdón, 35, 40 y 20. Básicamente estoy reescribiendo las matrices por nuestra matriz Q1, que sería 200, 100, 150 y 200 y 300 y 400. Entonces acá podemos comprobar lo que habíamos escrito arriba. Si se fijan, esta matriz es una 1 por 3 y esta matriz es una 3 por 2. Si se dan cuenta, la matriz 1 tiene 3 columnas y la matriz 2 tiene 3 filas. Entonces son iguales, por lo tanto pueden ser multiplicadas. ¿Ok? Lo mismo pasa si quisiésemos utilizar el precio 2, pero ya no vamos a ocupar el Q1, vamos a ocupar Q2. Entonces sería 35, 40 y 20 por, y sería acá 200, 150 y 300, y acá sería 100, 200, 400. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Esta matriz sería entonces de 3 por 1 y esta otra matriz entonces sería perdón, acá entonces, acá tendríamos un error, sería de 2 por 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? En este momento lo que hacemos es decir que no es P1 por, o sea, perdón, P2 por Q2. En este caso esto no se puede multiplicar. Lo que hacemos entonces es cambiarlo de lado. Decimos Q2 por P2. Entonces voy a dejarlo por aquí, por mientras. Ahora esto por aquí y esto por acá. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, los tuvo que dar vuelta. ¿Por qué? Para que de esta forma las columnas de la matriz 1 con las filas de la matriz 2 fueran iguales y pudiesen ser multiplicadas. Entonces, podíamos elegir cualquiera de estas dos formas. Lo importante era ser consecuente con lo que elegíamos. Una vez
que las desarrollamos, les va a quedar entonces una matriz que dice acá 19.000 y acá 19.500. Lo mismo acá, 19.000 o 19.500, solo que escrito de distintas formas. ¿Y qué es lo que representa esto entonces? Recuerden que en este caso está la fábrica A y está en la B, y en este caso está la fábrica A y está en la B. Entonces, la fábrica A tiene una ganancia de 19.000 millones y la fábrica B tiene entonces una ganancia de 19.500 millones de pesos. Entonces ahí estaría resuelto el problema en base a matrices. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos decía, dadas las matrices A, bueno, nos entregan una matriz ahí de 2, -1, 3 y 1, y B de -2, 1, -3 y 2. Resuelve la siguiente ecuación matricial. Entonces, con las propiedades de la matriz, nosotros tenemos que despejar X. Eso es lo que nos están diciendo. Tenemos que despejar X. Ok, entonces acá es saberse básicamente las propiedades de las matrices. Vamos a empezar entonces que vamos a reescribir nuestra ecuación. Esto entonces empezamos a trabajar desde ya. Sería X por B traspuesta más 3A es igual a X por A. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Si se dan cuenta, lo que hice fue trabajar el primer paréntesis. Y este primer paréntesis me queda B traspuesto por X traspuesto, que es básicamente lo mismo que decir X, X por B traspuesto. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Trabajé el primer paréntesis. Entonces seguimos trabajando ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es despejar o factorizar por X. Vamos entonces a hacer que X por B traspuesto se le reste XA y al otro lado voy a tener entonces menos 3A. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá fue pasar esto para la derecha y esto para la izquierda. ¿Para qué hice esto? Porque ahora yo voy a factorizar por X y voy a decir que es B traspuesto menos A es igual a menos 3A, ¿no es cierto? Y ahora podemos empezar a calcular cuánto vale B traspuesto menos A. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Calcular B traspuesto. B traspuesto es igual a... ¿Y cómo se transpone una función? Em, lo que debemos hacer es cambiar las columnas por las filas, o las filas por las columnas, es lo mismo. Entonces, si yo tenía un menos 2 y un menos 3 acá, ese menos 3 ya no va a ir ahí, va a ir acá, y acá va a ir el 1 y el 2. Luego tenemos A, y A em, valía 2 menos 1 3 y 1, 2 menos 1 3 y 1. Entonces el valor de B traspuesto menos A iba a ser menos 4 menos 2 y 1. Y ahora solo nos faltaría calcular entonces la inversa de B traspuesto menos A. ¿Por qué la inversa de B traspuesto menos A? Esto se representa así. Porque recuerden que las matrices no pueden ser división. Entonces, si nosotros nos vamos a una ecuación normal, esto nos quedaría como, estamos trabajando sobre esto, ¿recuerdan? Así, va a ser así. Esto nos quedaría como X es igual a menos 3A dividido en B traspuesto menos A. Pero son matrices. Y esto quiere decir que no podemos dividirlo. ¿Por qué? Porque las matrices no se pueden dividir. Entonces, ahora, si es que no lo sabían, ustedes van a saber que una división de matrices no se representa como normalmente lo conocemos, se representa como, lo voy a dejar de hecho, y voy a ponerle aquí, esto no se puede. Para despejar esta X, lo que nosotros hacemos es decir, menos 3A
y vuelve a aparecer un por, y acá decimos b traspuesto menos a la menos uno. Y esa es la forma en que yo, entre comillas, pasé dividiendo mi, mi matriz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular b traspuesto menos a la menos uno. Y eso sería menos un octavo, menos un cuarto, menos un cuarto y un medio. Y entonces ahora x me quedaría como menos 3 por a, que era 2 menos uno, 3 y uno, por menos un octavo, menos un cuarto y un medio. X entonces sería 0, 3, 15 partido en 8 y 3 dividido en 4. Y ahí estaría lista cómo es que resolvemos la ecuación de matrices. Entonces, puras propiedades. Vamos a hacer otro ejercicio para terminar de cerrar el tema de ecuación de matriz. Entonces, ahora lo que nos piden, nos dan una matriz más, de hecho, nos dan C, nos dan A, B y C, y nos piden calcular entonces esta ecuación. ¿Qué es lo que nos piden calcular de esa ecuación? Nos piden despejar entonces X. Entonces, escribimos nuestra ecuación de matrices. Cx traspuesto, y lo que le hacemos es empezar a trabajarlo. Por ejemplo, X por A traspuesto menos X C traspuesto es igual a B. ¿Cómo llegamos a eso? Si se dan cuenta acá, esto sería X por A traspuesto menos B traspuesto. ¿Ok? Esto es lo mismo que decir, déjenme anotar acá, CX traspuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es pasar restando, ¿no es cierto? Esto hacia la izquierda. Lo voy a hacer con azul para que se den cuenta. Esto para la izquierda y esto para la derecha. O no es necesario tal vez pasarlo a la derecha al tiro. Vamos a dejarlo así. Lo importante acá es que em, son tantos traspuestos que hay que empezar como a determinar cómo lo estamos trabajando. Por ejemplo, esto sería X traspuesto por A traspuesto traspuesto, que es lo mismo que decir X por A traspuesto. Menos, nosotros habíamos dicho que pasamos restando, entonces X sería C, eh, perdón, per- perdón, acá tuve un error. Lo que hacemos acá es decir, aplicarle a la matriz un traspuesto. Si se lo aplicamos a todas las matrices es lo mismo, queda igual. Entonces, por propiedades, entonces esto va a ser X traspuesto por A traspuesto traspuesto, de nuevo traspuesto, menos B traspuesto traspuesto. Es igual a C por X traspuesto traspuesto. Y esto me va a quedar que es X por A traspuesto menos B es igual a X por C traspuesto. Entonces, ahora yo paso hacia la derecha y me queda como X por A traspuesto menos X por C traspuesto es igual a B. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vuelvo al color negro, factorizamos y decimos A traspuesto menos C traspuesto es igual a B. Y para pasarlo al otro lado, no, recuerden que no pasa dividiendo, pasa multiplicando y decimos A traspuesto menos C traspuesto, pero a la menos uno. Y ahí estaría resuelto. Entonces ahora hay que reemplazar por las matrices que nosotros tenemos los valores. Entonces sería
Hay que calcular entonces A traspuesto menos C traspuesto. Sería esto igual a 1,0,0,4 y A traspuesto menos C traspuesto la menos 1, ¿no es cierto? Sería 1,0,0, un cuarto. Entonces ahora habría que despejar nuestro X, que sería 2,0,4,4, que es lo que vale B, y lo multiplicamos entonces por 1,0,0, un cuarto, que es lo que vale A traspuesto menos C traspuesto a la menos 1, y esto termina dando que X vale 2,0,4 y 1. Entonces esa es la manera en que nosotros trabajamos la matriz a pura propiedad. Vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio es un poquito distinto, de nuevo con propiedades, pero es un poquito más, tiene un poquito más de pillería. Nos dice que dadas las matrices entonces A, B y C, demuestra que A es antisimétrica e invertible y que C es simétrica. Entonces acá introducimos un nuevo concepto que es antisimetría o simetría. Bueno, y invertible ya sabemos qué es. Entonces, em, ser una matriz antisimétrica o simétrica es tal cual como se lo imaginan. Es básicamente demostrar, demostrar que nuestro A traspuesto, por ejemplo, sea igual a A o nuestro A traspuesto sea igual a menos A. Esa es la única forma de demostrar si es antisimétrica o simétrica. Entonces, yo voy a denominar una matriz N para escribirlo como forma general. em, y le voy a poner traspuesto si es igual a N o N traspuesto es igual a menos N. Cuando pase esto, cuando N traspuesto sea igual a N, esto va a ser simetría. Cuando pase esto va a ser antisimetría. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la pregunta? Demostrar que A es antisimétrica e invertible. Entonces, para demostrar que es antisimétrica, tenemos que decir que A traspuesta es igual a menos A. Entonces, decimos que A es igual a 0, 1, menos 1 y 0, y que A traspuesta entonces sería 0, menos 1, 1, 0. No, perdón, a la mía. 0, menos 1, 1, 0. Ahí sí. Entonces, si se dan cuenta, A por menos 1, o mejor dicho, menos 1 por A es igual a 0, menos 1, 1 y 0. Y entonces demostramos que la transposición de A entonces es igual a menos A, por lo tanto es antisimétrica. Entonces ahí le ponemos, por lo tanto, es antisimétrica. Luego hay que mostrar que es invertible. ¿Cómo demostramos que es invertible? Decimos que el determinante de A debe ser distinto de 0 para que A sea invertible. ¿Cómo calculamos el determinante de una manera fácil en una 2x2, en una matriz 2x2? Lo calculamos eh, tenemos fórmula o tenemos capacidad para ver los ceros, la diagonal principal entonces, y ver de cuánto es el tamaño del determinante. En este caso el determinante de A es igual a 1. Luego nos pedían para C demostrar que es simétrica, por lo tanto C traspuesto debe ser igual a C, y C valía 2, 0, 0, 3. Por lo tanto, C traspuesto va a ser igual a 2, 0,
0,3. Si C es igual a C traspuesto, entonces es simétrica, que era lo que nos pedían demostrar. Y la segunda parte del ejercicio es encontrar la matriz X, como lo hemos trabajado hasta el momento, pero tenemos un nuevo ejercicio de esto. Entonces, aplicamos em, lo que hasta el momento sabemos y empezamos a despejar. Recuerden que siempre nos van a pedir encontrar X, entonces hay que despejar X de alguna forma. Vamos a empezar a- a- a, mm, vamos a anotarlo primero. 2b menos X traspuesto por A menos C traspuesto es igual a A traspuesto por X menos. Ya, y lo empezamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Empezar a resolver simplemente A más 2b menos A traspuesto por X menos C traspuesto es igual a A traspuesto X menos A traspuesto más 2C traspuesto. Entonces, si se fijan, lo que hice acá fue multiplicar A por la identidad más A por 2b. em, y eso me va a terminar quedando entonces como A más 2b, ¿no es cierto? Y después seguimos trabajando con las transposiciones. Acá hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho en todos los ejercicios. Sería X traspuesto por A menos C. Todo esto traspuesto. Esto sería X traspuesto por A traspuesto menos C traspuesto. Y esto es igual a decir A traspuesto por X. Entonces, es básicamente lo que hemos hecho en todos los ejercicios. Seguimos trabajando lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pasamos la única X, o mejor dicho, la única X, la que nos está complicando, la pasamos hacia un lado. Entonces sería A traspuesto X menos A traspuesto X menos A traspuesto X. Si se fijan, acá hay uno y acá hay otro. Lo pasamos hacia un lado todo y decimos acá menos, ponemos todo lo que no sea con X. 12 traspuesto menos A menos 2AB menos C traspuesto. Sería entonces 2AX es igual a 2A más 2AB menos C. Y esto les va a quedar que X es igual a la identidad más B menos un medio de A a la menos 1 por C. ¿Cómo es que llegamos a esto? Si se dan cuenta, primero acá, este 2 puede pasar dividiendo. Entonces lo único que hacemos es pasarlo dividiendo. Esa A de alguna forma tiene que estar acá, pasar hacia el otro lado. Como tiene que pasar dividiendo entre comillas, pasa hacia el otro lado como menos 1. Entonces pasa dividiendo, como no puede pasar dividiendo por ser matriz, pasa multiplicando por A a la menos 1, que si se fijan está acá. Y después es simplemente aplicar las otras cosas que sabemos y llegar al resultado, que yo se los voy a dejar anotado acá, es igual a 4, 13 medios, menos 1 y 0. Y ahí estaría entonces la segunda parte del ejercicio. Y esta sería entonces la teoría.